Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. Vamos a estar yendo al libro de los Salmos, en el capítulo 132, versos 13 y 14. Vamos a iniciar este domingo. Iniciamos una nueva serie. A esta serie le hemos titulado El Monte de la Adoración. Y ya va a ver usted por qué estamos hablando de esto. El Monte de la Adoración. Para introducirnos, vamos a leer Salmo 132, versos 13 y 14. Dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Amén. Si usted recuerda, el mes pasado estuvimos hablando del monte de Sión, pero desde el punto de vista de una conquista, como David conquistó el monte de Sión, estableció su reino y desde ahí empezó a gobernar todo Israel. Pero hoy vamos a ver el mismo monte de Sión, pero desde otro ángulo. El ángulo, hermano, de ese mismo monte se convirtió en el monte de adoración, en un monte espiritual donde Dios mismo, según el pasaje que acabamos de leer, escogió Sión como el lugar de su morada. Dios lo escogió. Leímos el pasaje: porque Jehová la eligió a Sión como habitación, y es para siempre el lugar de mi reposo. El tema de hoy se titula La morada de Dios. Por supuesto, vamos a entender esto muy bien espiritualmente, porque Dios no cabe en cuatro paredes. Dios no es un edificio el que puede contener a Dios. De hecho, la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Pero es tan maravilloso el Señor que a pesar de su grandeza se puede hacer tan pequeño para caber en nuestro corazón y para habitar en nosotros. Amén, hermano. Pero entonces hoy vamos a ver esta morada que Dios eligió. Vamos a ver el mismo monte del mes pasado, solo que ya no como un reino, ya no como el reino de David. Vamos a ver el monte de Sión como el lugar de adoración, el lugar que Dios escogió, que dijo: aquí voy a poner mi gloria y mi pueblo va a venir a adorarme a este lugar. De eso vamos a estar hablando esta mañana, deseando por supuesto que el Señor nos convierta a nosotros en adoradores, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, fíjese que la palabra Sión aparece solo en el Antiguo Testamento, aparece más de 150 veces. Más de 150 veces. Porque el nombre de Sión es un nombre muy relevante, es un lugar muy especial. Es para el pueblo de Israel, el monte de Sión es un lugar sagrado. Es un lugar donde Dios mora. Es un lugar no importa, hermano, dónde estén, por ejemplo, donde vivan los israelitas y los judíos en todo el mundo. Pero ellos, cuando oran, dirigen su oración hacia el oriente, hacia donde está el monte de Sión. Fíjese, para adorar al Dios de los cielos. 150 veces en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay
un par de versículos que ya no le dan al monte de Sión como un lugar físico, sino como un lugar espiritual. Acompáñame a buscar ese texto, no lo tengo ahí anotado en mis notas, si usted está siguiendo las notas, pero quiero que vaya hasta Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 12. Acompáñame por ahí, por favor. Capítulo 12, versos 22 y 23. Voy a citar este pasaje para que usted note que aunque el monte de Sión es un lugar físico, todavía existe ese monte, el monte de Sión. En Hebreos ya el monte de Sión se figura como un lugar espiritual. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos nos da una reseña del monte de Sión, pero ahora la presenta el monte de Sión como un lugar de adoración, un lugar donde el cielo se acerca a la tierra. Y es que eso es exactamente lo que pasa espiritualmente. Cuando usted y yo adoramos al Dios de los cielos, el cielo desciende a la tierra. ¿Me doy a entender? Os habéis acercado, dice, eso es espiritual. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a donde se congregan millares de ángeles y la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Todo ese panorama nos habla de una reunión celestial, de una reunión, hermano, entre el cielo y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a plantear de esta manera. No lo dice la Biblia de esta forma, pero voy a tratar de explicarlo de esta manera. Cuando usted y yo nos congregamos en la iglesia, este no es el monte de Sión físico, porque no estamos en el monte de Sión físico. El monte de Sión está allá en Israel, en Jerusalén. Pero cuando usted y yo adoramos a Dios, nos acercamos al monte de Sión espiritual, donde la presencia de Dios baja y Dios es alabado y adorado, y Dios, el cielo, trae su bendición para nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Entonces las iglesias de Cristo, digo yo, las iglesias de Cristo, las iglesias que Cristo fundó, se convierte, hermano, cuando el pueblo de Dios adora, se convierte el cielo descendiendo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de eso vamos a estar hablando en esta serie. Ya no vamos a hablar del monte de Sión, del reino de David. Ahora vamos a hablar del monte de Sión como un lugar de adoración, como un lugar de exaltación al Señor. Cuando Jesús vino a la tierra, pasó por un lugar llamado Samaria, y en Samaria se encontró con una mujer, la samaritana, la famosa samaritana. Estaba en el pozo de Jacob, y entonces en algún momento empezaron a platicar con el Señor, y le dijo, la mujer samaritana le dijo, ustedes dicen, nosotros hemos recibido de nuestros padres que en este monte debemos adorar, porque este es el monte de Jacob.
monte de Samaria. Pero ustedes dicen que hay que adorar en el monte de allá de Jerusalén, en el monte de Sión. Entonces, como peleando la mujer, hay que gente peleonera, hermano, como peleando con Cristo. Y entonces el Señor le dice: mujer, la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es este monte ni el monte de Jerusalén, ahora es en la presencia de Dios. Ese es el verdadero monte de Sión ahora. El verdadero monte de Sión ahora es el lugar donde Dios se reúne con su pueblo. Por eso puedo decir con toda libertad que estamos en el monte de Sión cuando adoramos al Señor. Estamos en el monte de Sión cuando su pueblo se reúne para alabar y cantar y adorar al Dios de los cielos, y el Señor desciende para bendecirnos. Ese es el monte de Sión. Pero hay algunas cosas interesantes que quiero dejarle en su corazón. En primer lugar, el capítulo que leímos del Salmo 132, él dice: yo escogí a Sión como mi habitación, como el lugar de mi reposo. ¿Por qué Dios escogió a Sión? Déjenme mostrarle algunos versículos, solo los voy a leer, no los voy a explicar, pero que también señalan que Sión es el lugar de la habitación de Dios. Miren lo que dice el Salmo 76:2, por favor, acompáñenme. Dice, Salmo 76:2, dice: en Salem, eso es Jerusalén, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Mire pues, Salmo capítulo 9 verso 11. Listo con la Biblia, hermano. Salmo 9:11 dice: cantad a Jehová que habita, ¿a dónde, hermano? En Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Salmo capítulo 87 versos 2 y 3 dice, Salmo 87:2: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. La palabra Sión para el pueblo de Israel, cuando usted oye a Sión, se está refiriendo a la ciudad de Dios, a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén. Es el mismo lugar donde el Señor ha puesto ahí su gloria. Pero fíjese que estudiando un poco aquí la palabra del Señor, me encontré, hermano, ¿cuál es la razón por la que el Señor escogió ese lugar de Sión? ¿Cuál es la razón? ¿Se acuerda que vimos que David no conquistó ese lugar como al azar o por gusto, sino que ese era el lugar que Dios había escogido desde allá en el libro de Génesis, cuando Melquisedec, el sacerdote eterno, se le apareció a Abraham. ¿Quién era el Melquisedec? Rey de Salem, rey de Jerusalén. Entonces, cuando David conquista un lugar que él ya había entendido que era de Dios, pero que Dios lo escogiera como su habitación es un misterio, hermano. Le voy a explicar por qué. En el Antiguo Testamento usted encuentra que el Señor habitó, por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés. ¿Cuántos saben eso? En el tabernáculo de Moisés, ahí caía la gloria de Dios, y ahí estaba el arca del pacto. Todo el pueblo sabía que ahí habitaba Dios. Al menos no
como una figura de la representación de la presencia de Dios en el tabernáculo de Moisés. Luego encontramos más adelante el templo de Salomón, que la grandeza del templo de Salomón, les decía a los hermanos por la mañana, hasta el día de hoy se considera que el templo de Salomón es uno de los templos más costosos en toda la historia y en todas las épocas. Si el templo de Salomón existiera hoy, hermano, sería el templo más caro. Sería el templo más caro. ¿Por qué? Ahí había oro, ahí había piedras preciosas, había de todo, hermano, de todo había ahí. Era una hermosura de templo, el templo de Salomón. Pero hubo otro tabernáculo y se lo voy a mostrar. Acompáñenme por favor. Vamos a ver en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 16 al 17. En este pasaje nos habla de un tabernáculo también. ¿Cuántos hemos oído en alguna ocasión el tabernáculo de David? ¿Ha oído usted el tabernáculo de David? ¿Sabe usted qué era el tabernáculo de David? Aleluya. Oiga lo que dice este pasaje. Segundo libro de Samuel 6:16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Sión, la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar. ¿En medio de qué, hermano? De una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Lo que usted y yo vemos o conocemos como famoso el tabernáculo de David no era más que una pequeña tienda, una pequeña carpa donde David metió el arca del pacto, pero donde David adoraba a Dios con todo su corazón. ¿Por qué eligió Dios? ¿Por qué no eligió Dios el tabernáculo de Moisés para habitar? ¿Por qué no escogió Dios el templo de Salomón para poder habitar? Y escogió una carpa humilde, sencilla, sin costo, para enseñarnos que Dios prefiere la humildad y la sencillez del corazón para habitar en un corazón sencillo y humilde de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire qué tremendo, porque lo que Dios eligió, pudo haber elegido el tabernáculo de Moisés, pudo haber elegido el templo de Salomón, pero eligió la tienda, eligió la carpa. Por supuesto, no era la carpa lo que le interesaba a David, a Dios. Lo que le interesaba a Dios era la manera en que David adoraba a Dios con todo su corazón. Dios no busca la grandeza ni la riqueza si Él es el dueño del oro, de la plata y de todos los tesoros del universo. Le pertenecen al Señor. Lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado que esté dispuesto a adorarle con todo su corazón. Cuando tú adoras de verdad, hasta le vas a parecer raro a la gente, como Mical. Mical vio a David y le pareció extraño, le pareció raro. El rey danzando como un loco. Aleluya. Es que no se trata de agradar a los hombres, se trata de agradar
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se trata, hermano, de entregar todo el corazón. Y es que David entregaba todo cuando adoraba a Dios. David entregaba todo su ser, no entregaba una parte. Y es que adorar a Dios es entregarle todo. Esto es importante entenderlo, porque en esta serie mi deseo, mi anhelo es que usted y yo pasemos de ser meros asistentes del culto a ser adoradores en el culto, que alaben y que adoren al Señor con todo su ser. No nos servirían asistentes, qué bueno tenerlos, pero lo mejor es ser un adorador para el Señor. Entonces aquí tenemos la primera razón por la que Dios escogió ese lugar, el tabernáculo de David, el lugar de Sión, porque ahí recibía alabanza y adoración con todo su ser. David, hermano, no escatimaba en adorar a Dios con todo el corazón. No escatimaba en entregarse. Por eso, hermano, cuando llevaba el arca del pacto a Sión, empezó a dar vueltas, a remolinear, a cantar, a gritar. Y a algunos les pareció bochornoso. A algunos les pareció, hermano, que era algo feo para un rey. A algunos les pareció, hermano, que era algo deprimente. Pero para Dios fue una fiesta que Dios recibió. Por eso usted ve que lo mete en la tienda y empezó a hacer holocaustos. Empezó a hacer, hermano, ofrendas al Señor. De ahí para adelante no solo hizo eso, dice que preparó músicos, preparó sacerdotes, ordenó los cultos, ordenó la alabanza, ordenó los sacrificios, hizo todo. Ya después ya no vemos solamente una tienda. El arca del pacto seguía en la tienda, pero los músicos eran como 600 trompetistas, no sé cuántos, hermano. Era una cosa enorme. ¿Por qué? Porque David no pensaba, hermano, en el lujo. David pensaba en adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, esto nos enseña un punto importante. La adoración sincera no depende de las opiniones de otros, sino de un corazón rendido a Dios. Que Mical lo viera y lo menospreciara, no va a ser extraño, hermano, que alguien te vea raro cuando adores a Dios. No va a ser extraño que alguien se te quede viendo como que, ¿y por qué llora tanto? De hecho, hace tiempo recuerdo yo, mire, me acuerdo que hubo en esos tiempos en los que uno se mete a buscar a Dios y de repente decía, ya va a llorar el hermano. Y ya va a llorar, solo llorando pasan. Y pareciera, para algunos es penoso eso, pero para el que se mete a adorar a Dios no. No importa lo que digan, no importa lo que vea la gente. Lo mismo sucedió con aquella mujer que llevaba un vaso de alabastro de nardo puro. Murmuraron contra ella. ¿Y quién es esta mujer? No sabe quién le está tocando los pies. Si él fuera profeta, supiera quién lo está tocando. Como que acaso el Señor no supiera, hermano, que la mujer que estaba besando sus pies había sido una pecadora. Pero en ese momento ella había decidido adorar al Señor. La gente quizás te va a señalar todavía como un pecador. Te va a señalar como alguien extraño, que solo llorando o solo pasando al frente pasás. Pero no importa, lo que importa es tu corazón para el Señor. Eso es lo que Dios está buscando. Un corazón sencillo y humilde. Vamos al 132 de los Salmos, verso 13. Ahí encontramos que el Señor escoge a Sión como a su habitación. Y dice el Salmo 132, 13: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí.
Esto nos enseña dos cosas importantes: que Dios escoge lo que Él quiere, que su voluntad, que es una decisión divina, una voluntad divina, y nadie le puede decir nada. El que Dios haya escogido a Sión es un acto de voluntad soberana de Dios. Yo hubiera querido ver, ¿se acuerda lo que escogió Dios para sanar al leproso Naamán, hermano? ¿Se acuerda usted lo que Dios escogió para sanarlo? Escogió el río Jordán. Pero el orgulloso asirio Naamán dijo: ¿acaso no hay mejores ríos en mi tierra? Si allá tenemos el río Habana y Farfar, tenemos aquí ríos caudalosos, ríos grandísimos, y me dicen que me bañe en esta cosa, en un río Jordán. Hermano, estaba molesto. Pero es que Dios ocupa siempre lo pequeño, lo vil, lo humilde, para avergonzar a los sabios y orgullosos que no quieren dejar que Dios los bendiga de esa manera. Dios escogió Sión, hermano. Si usted investiga, hoy es tan fácil investigar. Si usted investiga lo que es el monte de Sión, va a encontrar que es una pequeña colina, una pequeña loma. No es ni siquiera, le llaman monte, pero no se imagine, por favor, no se imagine una montaña. No es el monte Sinaí, que es grande. El monte de Sión es una lomita. Es una cosa pequeña. ¿Por qué Dios escoge siempre lo pequeño? Por dos razones. Primero, para enseñarnos que Dios está buscando la humildad del corazón. Y segundo, para enseñarnos que no es a través de méritos humanos, sino por su pura gracia y por su soberana voluntad. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Sabe usted por qué hay mucha gente que no logra encontrar la salvación de Dios? Por orgullosos. Porque quieren pagar su salvación. Porque quieren hacer obra y dicen: no, ¿cómo va a ser eso que uno no hace nada y solo el Señor pagó? No, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué va a hacer uno, hermano? No podemos, lo que nosotros podemos hacer jamás va a pagar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entonces esto no es por méritos, es por gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bye. Salmo 132, 14. Déjeme mostrarle algunos aspectos de esta elección que Dios hizo. Lo primero es que eligió Sión como lugar humilde para enseñarnos que Dios busca un corazón sencillo y humilde para habitar en nosotros. El Salmo 132, 14 dice: este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos cosas importantes aquí. Dios eligió ese lugar para poner su reposo ahí, para el lugar de su reposo. Déjeme plantearle esto. ¿Usted cree que Dios quiere descansar, hermano? ¿Usted cree que Dios necesita descansar? No oigo respuestas. No. Si Él no necesita descansar, no vaya a creer que Él anda buscando alguna cama donde, ay, estos hermanos cómo me traen de aquí para allá. No, por favor, hermano. No vaya a creer que Dios anda buscando una hamaca donde descansar. ¿Sabe a qué se está refiriendo con el reposo? Se está refiriendo al lugar donde su pueblo le adora. Para Él, el reposo de Él
es el tiempo donde su pueblo le puede adorar y le puede exaltar. Por eso usted encuentra en el Antiguo Testamento el día de reposo. ¿Se acuerda? En la ley aparece el día de reposo. Pero ¿qué era lo que había que hacer en el día de reposo? El ser humano debería de dejar de trabajar para dedicarle tiempo a buscar a Dios. Tiempo para adorarle, tiempo para exaltarle. El día de reposo del Señor no es un lugar, no es un tiempo de trabajar entre nosotros, es un tiempo de adorar al Dios de los cielos. El reposo que Dios busca es el tiempo en el que usted y yo le dedicamos para adorarle y para exaltarle. Pero aquí hay otro elemento interesante. Cuando usted y yo le damos al Señor la alabanza y la adoración, el reposo de Dios cae sobre nuestra vida. Y eso es importante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas almas siempre andan, en sus almas andan turbulentas. Hay muchas almas que andan como hasta eléctricas. Hay gente que solo estresada anda, hermano. Hay gente que solo estresada anda. Hay gente que desde que amanece con el cuello. Aleluya. ¿Y qué será? ¿Será la cama? Hay que cambiar la cama. No, hay que cambiar el alma. Y el alma solo es transformada en la presencia del Dios de los cielos, donde da reposo, donde da paz, donde da tranquilidad el Señor. Cuando tú y yo adoramos al Señor, el reposo de Dios cae sobre nosotros. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos necesitan el reposo de Dios? Levanten la mano los que necesitan el reposo. Ya ve, miren un montón de estresados aquí. Un montón de estresados nosotros, hermano. Todo nos estresa, ¿o no es cierto, hermano? Nos estresan muchas cosas. La economía nos estresa. La familia nos estresa. El matrimonio nos estresa. El trabajo nos estresa. El servicio de la iglesia nos estresa. Todo nos estresa, hermano. Por eso usted y yo necesitamos urgentemente subir al monte de Sión, subir a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios encontramos el reposo para nuestra alma. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Pero fíjese, hermano, que estoy hablando de un reposo permanente, porque el Señor eligió Sión para poner su reposo y un reposo para siempre, dice la Biblia. Para siempre, la elegí para habitar para siempre. Es que el reposo que Dios quiere darnos es un reposo permanente. No es un reposo de un rato, sino un reposo para toda la vida. Dios desea encontrar reposo en nuestra vida cuando le damos a Él un lugar permanente en nuestro corazón. Cuando usted y yo le decimos hoy: Señor, tú escogiste a Sión para habitar, pero ahora en el Nuevo Testamento la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nosotros somos la morada de Dios. Y si Dios habita en nosotros, entonces el reposo de Dios debería de ser permanente en nuestra vida. Pero ¿qué más encontramos en el monte de Sión? Acompáñame a Isaías capítulo 35, versículo 10. ¿Qué más encontramos en el monte de Sión? En el monte de Sión encontramos la gracia de Dios, encontramos reposo. Y Isaías 35, 10 dice: y los redimidos de Jehová. ¿Cuántos son redimidos de Dios? Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión como con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas.
y tendrán gozo y alegría. Y oiga esta parte: y huirán la tristeza y el gemido. Aleluya. Mire, hermano, hay gente que la tristeza lo persigue. Y por eso es que la mayoría de gente vive más triste que alegre. Pareciera que la tristeza lo persigue a uno. Medio se está componiendo cuando de repente viene otra cosa. Pero la Biblia dice que los que vuelven a Sión, los que van a volver a Sión, vendrán con alegría y con gozo perpetuo. La tristeza va a huir de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados aquellos que pueden entrar a la presencia de Dios, y entonces la tristeza tiene que huir de nuestra vida. La carga, el estrés, la presión, la tristeza, la amargura tiene que huir de nuestra vida. Eso es bíblico, hermano. No dice en el libro de Isaías que el Señor, cuando vino a la tierra, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos, para dar gozo al que tiene manto de luto, para abrir las puertas de las cárceles a los que están oprimidos. Para eso vino el Señor, hermano. Usted se imagina, viene al Señor y sigue uno triste toda la vida. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que no ha encontrado la ruta para el monte de Sión. No ha encontrado la ruta para adorarle y exaltarle, y por eso sigue viviendo una vida triste, una vida de angustia nada más. No estoy diciendo que conocer al Señor te va a evitar pruebas o problemas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando encuentras al Señor, encuentras en Dios el gozo y la fortaleza para superar toda prueba y todo problema. Por eso dice la Biblia: el gozo del Señor es mi fortaleza. Es diferente. Yo no estoy hablando de un evangelio hermano, que te elimina toda prueba o que te elimina todo problema. No es cierto. Las pruebas están ahí, las dificultades van a estar ahí. Pero si tú estás en la presencia de Dios, vas a tener la fuerza para superarlo. Vas a tener el poder para seguir adelante. Vas a tener el gozo, hermano, para que la tristeza no te hunda, sino que el gozo del Señor será tu fortaleza. Por eso necesitamos aprender en este mes. Necesitamos aprender a ir al monte de Sión, al monte de la adoración. ¿Quiere tocar a su hermano que tiene por ahí? Tóquelo e invítelo. Aprendamos a subir al monte de la adoración. Dígaselo, por favor. Dígaselo. Aprendamos a subir al monte de la adoración. Mire, yo veo que algunos se quedan así como. Aleluya. A los que están hasta allá al otro lado, pues, son los que yo veo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es un poquito complicado si uno no deja su corazón de orgullo. Si uno quiere seguir esforzándose por salir adelante solo, va a ver usted que se va a frustrar en el camino. Pero si baja su corazón a tener un corazón sencillo y humilde, y deja que Dios le enseñe qué es habitar en la presencia de Dios, entonces va a ver la diferencia que hay entre vivir en la presencia de Dios y vivir, hermano, con la presión del mundo.
Hay un rey en la Biblia, no recuerdo exactamente ahorita el nombre, me parece, si me equivoco me disculpa. Me parece que fue el rey Usías, no estoy muy seguro. Pero fue aquel rey en el que los enemigos le mandaron cartas. Les mandaron cartas para decirle, te vamos a hacer pedazo a ti y a todo tu pueblo. Porque el Dios que tú tienes no te va a poder defender. No te va a poder salvar de mis manos. Te voy a vencer, te voy a hacer pedazos. Y dice la Biblia que el rey tomó las cartas de los enemigos, las cartas de los que lo amenazaban. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Se fue con las cartas al templo, al altar, y allí presentó las cartas delante de Dios y le dijo: Señor, te mandan estas cartas. Sí. No dijo eso, pero casi. Como decía el Señor, están diciendo que tú no puedes. Están diciendo que tú no nos puedes defender. Están diciendo esos malvados, ingratos, hijos del diablo, incircuncisos, que no puedes defendernos. Señor, mira las cartas. Y la Biblia dice que Dios tronó desde el cielo. Dios tronó. ¿Alguien me encontró el versículo? Ezequías, Segundo de Reyes, ponémelo ahí por favor. Mire qué lindo, hermano. Mire qué lindo este pasaje. 9:14, 19:14. ¿Qué pasó con mis teólogos aquí? Segundo de Reyes 19:14. Ahí está. Y tomó Ezequías era, no era Usías, pero ya le había pedido yo perdón si me he equivocado. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Siguiente. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Next. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y su tierra, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Si encontramos donde Dios tronó, sería una gran bendición. Pero note por favor, me interesa esta parte. ¿Dónde usted puede traer las amenazas del diablo contra usted? ¿Dónde puede traer las necesidades que usted tiene? Sino a la presencia de Dios. Eso tenemos que aprenderlo, hermano. Tenemos que aprenderlo, porque por eso andamos abatidos todos los días. Por eso es que vivimos como oprimidos, como con cargas sobre nuestros hombros, y que cada día como que hacen que nos agachemos más para que nuestra mirada esté abajo. Pero cuando tú vienes a buscar al Dios que hizo el cielo y la tierra, Él está ahí arriba sentado en su trono. Tu mirada se irá al cielo y tus cargas, tus presiones serán quitadas de tu corazón. Cuando subamos al monte de Sión. ¿Cuántos dicen amén? Allí encontramos gozo, restauración, y toda tristeza se va a ir de nuestra vida. La presencia de Dios trae restauración.
a nuestra alma. Pero es en la presencia de Dios. Uno más. Salmo 125:1. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Sión es símbolo de firmeza. Sión es símbolo de estabilidad. ¿Por qué necesitamos entrar al monte de Sión? Porque necesitamos una vida firme, una vida estable. El diablo quiere que tengamos almas divididas. El diablo quiere que tengamos dos pensamientos. El domingo voy a la iglesia, pero el lunes me vuelvo a la depresión. Eso es doble ánimo. Ese es ánimo dividido. Ánimo que está atravesando nuestra vida y está rompiendo nuestro corazón. Pero para no tener esa alma dividida, para no tener dos ánimos, necesitamos ir al monte de Sión. Porque el monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos queremos ser firmes como el monte de Sión? Hay que subir. Hay que subir al monte de Sión. ¿Sabe por qué la gente no permanece firme en algo? Porque siempre están entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo de la búsqueda de Dios. Y eso no nos lleva a ningún lugar. Necesitamos volvernos gente firme. Cuando confiamos en Dios, permanecemos firmes aún en los tiempos difíciles. Vamos a permanecer firmes. Y por último, el Salmo 48, verso 1 y 2 presenta a Sión como un lugar de adoración, un lugar donde Dios debe ser exaltado. Dice el Salmo 48, verso 1: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Cuántos dicen amén? Dejé este punto al final por esta razón. El monte de Sión es un lugar donde se viene a alabar y adorar al Señor. Ya vimos al principio que en el monte de Sión encuentra uno reposo, encuentra uno, ¿qué más dijimos, hermano? Gozo, encuentra alegría, encuentra ¿qué más? Encuentra estabilidad, encuentra paz. O sea, todo eso encontramos en el monte de Sión. Ojo con lo que voy a decir. Esto no lo dije en el primer servicio. Pero solo los maduros llegan al monte de Sión solo a adorar, no a pedir nada. Solo los maduros llegan al monte de Sión a adorar y a exaltar a Dios sin pedir nada. Muchos de nosotros subimos al monte de Sión. Señor, necesito que seas mi refugio. Señor, necesito encontrar paz. Señor, necesito encontrar gozo. Señor, necesito encontrar fortaleza. Pero los maduros entran a Sión solo para adorarle y solo para exaltarle. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de ser alabado. Recuerdo un pastor que en una de sus prédicas abrió su corazón para decir: hermanos, en una ocasión estaba pero tan afligido por uno de mis hijos que estaba profundamente enfermo, y me metí a orar.
Y en la oración él empezó a decir: Señor, si tú puedes sanar a mi hijo, Señor, yo te prometo, Señor, que te voy a servir hasta el último segundo de mi vida. A saber cuántos de nosotros hemos hecho promesas así, ¿o no, hermano? Señor, yo te prometo, si me sacas de esto, si lo sanas, Señor, yo te prometo que te voy a servir todos los días. Pero siguió orando y dijo: Señor, pero si tú no lo sanas. Y se quedó: de todos modos te voy a servir toda la vida. Esa es madurez. La madurez no pone condiciones a Dios. La madurez te hace recibir la voluntad de Dios, te parezca o no te parezca, porque Él es soberano, porque Él es Dios, y Él hace como Él quiere, con quien Él quiere y donde Él quiere. No le puedes torcer el brazo a Dios, ni puedes obligarlo a que Él haga algo. Lo que puedes hacer es entrar al monte de Sión, y si Él quiere, vas a encontrar reposo. Y si Él quiere, vas a encontrar fortaleza. Y si Él quiere, Él te va a dar paz. Y si Él quiere, Él te va a cambiar el luto por alegría. Y si Él quiere, Él te va a levantar y te va a fortalecer para que siga. Y si Él quiere, Él no va a cambiar la decisión. Pero los maduros entran al monte de Sión, sea la decisión que Dios tome. Yo vine a adorar a Dios con todo el corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor. La adoración verdadera exalta a Dios, no importando lo que hay a nuestro alrededor. La verdadera adoración transforma nuestra vida en un verdadero adorador en espíritu y en verdad. La meta de esta serie es que usted y yo podamos decir al final: yo quiero ser un adorador a Dios. Quiero entrar al monte de Sión, y ahí vas a encontrar lo que necesitas. Pero la etapa más grande es entrar solamente para adorarle y para exaltarle a Él. Póngase de pie, por favor. Voy a cerrar leyendo un pasaje. En el Salmo 134, verso 3, dice así: desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Desde Sión. No estoy diciendo que desde Jerusalén. Estoy diciendo que desde donde está Dios, desde ahí te va a bendecir. Pero Dios escogió a Sión para que ahí le adoremos y le exaltemos. Yo quiero invitarte esta mañana a que nos tomemos un minuto para reflexionar lo que queremos que el Señor nos enseñe a través de esta serie. Pero ya que estamos en el primer tema y nuestra oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, yo quiero invitarle a que, si usted sabe que hay algo que le está estorbando para adorar a Dios, si hay algo que le está estorbando para buscar a Dios, pidamos perdón. Pongámonos a cuentas y dejemos que el Señor nos guíe a convertirnos en adoradores del Señor. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana
oramos para que tú pongas en nuestro corazón un espíritu de arrepentimiento y podamos buscarte para que tú nos perdones, nos limpies, para que tú nos santifiques de todo pecado, de todo lo que nos pueda estorbar para buscarte a ti. Bendice el pan y la copa para el uso santo, para que todos podamos prepararnos para buscar el monte de la adoración y convertirnos en adoradores verdaderos en tu presencia. Bendice el pan y la copa, santifícalos en el nombre de Jesús. Pueden pasar, mis hermanos diáconos, y mientras usted recibe el pan y la copa, le vamos a invitar a que adoremos un momento al Señor. ¿Se anima a decirle: Señor, yo quiero estar en tu presencia? Yo quiero estar en tu presencia, Señor. Solo quiero estar donde tú estás. Aleluya. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Si usted ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, usted puede participar del pan y de la copa. Quiero estar contigo. Si no lo ha recibido aún, En tu presencia, hoy es una buena mañana para hacerlo viendo de tu y decirle: Señor, entra a mi corazón. rodeado de tu gloria. Te necesito. En tu Necesito tu salvación, Señor. Es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar. quiero estar donde tú estás. Aleluya. Yo solo quiero estar donde tú estás. Sí, Señor Jesús. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Sí, mi Dios. Quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Quiero estar donde yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero estar contigo, orando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo.
de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar donde tú estás. Si usted ya recibió el pan y la copa ahí en sus manos, yo le voy a invitar a que nos tomemos el tiempo para decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Cada uno examínese a sí mismo, dice la Biblia. Cada uno examínese a sí mismo. Si usted y yo sabemos que hemos pecado, pidamos perdón esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos esta mañana nuestra oración. Abre tus labios, hermano. Abre tus labios y empiece a confesar delante de Dios sus pecados. Dígaselo delante de Él: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis fallas. Señor, reconocemos que somos pecadores, Señor, que no somos dignos de estar en tu presencia, pero que a ti te plació, porque tú nos escogiste aún desde antes de la fundación del mundo. Nos escogiste para ser salvos. Señor, gracias por tu salvación, pero hoy queremos pedirte que nos limpies, que nos perdones, que nos purifiques, que santifiques nuestra vida, Señor. No queremos nada que nos estorbe para buscar tu presencia. No queremos nada que nos manche para venir delante de ti, Señor. Purifícanos, lávanos con tu sangre preciosa. Por favor, Señor, nos confesamos como pecadores. Nos confesamos nuestras fallas, nuestras mentiras, nuestros pecados. Los sacamos a luz y a vergüenza, pidiendo tu perdón en el nombre de Jesús. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, partió el pan con sus discípulos y lo repartió entre ellos, diciéndoles: tomad y comed todos de este pan, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, nosotros reconocemos que tú diste tu vida en la cruz por cada uno de nosotros, y con tu muerte nos has librado de la muerte. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Comamos todos del pan en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Tomando el Señor luego la copa, la repartió entre sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, que será derramada por vosotros. Sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace con los hombres. Padre, en tu nombre
En tu nombre, Señor, y en tu memoria, bebemos de esta copa anunciando tu muerte, anunciando tu resurrección y anunciando que tú vienes por nosotros. En el nombre de Jesús, bebamos de la copa todos, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Así, en ese ambiente, ¿habrá alguien esta mañana que le quiera decir al Señor: Señor, yo quiero ser un adorador? ¿Te quieres venir adelante aquí conmigo un momento a decirle: Señor, transfórmame en un adorador? Véngase a buscar a Dios. Haga como un pacto con Dios. Haga como un acuerdo con Él. Venga a decirle: Señor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero morar en tu presencia. Quiero habitar en tu presencia. Quiero subir donde tú moras. Quiero subir al monte de la adoración. Aleluya. Y rara mamá shandare. Y requerene. Y ramairara masoquendo. Te adoramos, Dios. Abre tus labios y adórale. Vuélvenos adoradores. Vuélvenos adoradores, Señor. Aleluya. Aleluya. Vuélvenos adoradores, Señor. Forma espíritu de adorador en mí. Y raquetenema y remamama irene. A ti te adoraré. Subiré al monte de la adoración, al monte de la alabanza, y cantaré una canción de amor, una canción de alegría, una canción de exaltación al que vive por siempre, al que vive y reina, al que vive y reina. A él cantaré una nueva canción, una canción de amor, una canción de adoración. Suba tu alabanza, suba tu adoración como un río. Háblale a Dios, háblale. Dile palabras de tu corazón. Dile palabras de adoración, porque Él es grande, porque Él es digno, porque Él es majestuoso, porque Él lo merece. Grande es Jehová
y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová y digno de que todos te adoren. Alábele, alábele. Abre tus labios y adórale. Cántale una nueva canción. Una canción de tu corazón. Al que hizo el cielo y la tierra, yo cantaré. En medio de tu pueblo alabaré. En medio de tus santos proclamaré que Él es Rey. Que Él es Rey. Cántale, cántale a Él. Cantaré de su hermosura. Cantaré de su grandeza. Cantaré de su poder. Cantaré cada día. Cantaré y declararé cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Eres tú digno, digno de toda gloria, digno de toda alabanza. En la ciudad del gran Rey, en el monte de Sión cantaremos. Se reunirá su pueblo a una voz y declararán cuán grandes son sus maravillas, cuán grandes son su poder, cuán grande es, oh, nuestro Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos como sacerdotes del Dios vivo. Levantamos nuestras manos en señal de ofrenda mecida. Aleluya. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Jehová mi Dios, Jehová mi Señor. Vuélvenos adoradores en espíritu y en verdad. Vuélvenos adoradores, digno de suprema alabanza. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Donde el cielo y la tierra se tocan. Ese es el monte de Sión. Donde el cielo y la tierra se tocan. Ese es el lugar que Dios quiere que podamos subir y habitar con Él. Oh, bendito Dios. Suavemente, suavemente. Oh, Rabá, que diremos. Ista que tenemos. Enséñanos a adorar, Señor. Señor, ministra corazones.
Ministra corazones. Ministra espíritus. Trae vida. Trae reposo. Trae paz. Trae gozo. Trae fortaleza. Lo que tu pueblo necesita, Señor. Oh, bendito Dios. Deja que Dios se mueva un minuto más. Deja que Dios hable a tu corazón. Deja que el Espíritu ponga palabra en tu corazón. Que el Espíritu de Dios se mueva en un fluir suave, apacible, donde la palabra de Dios es escrita en las telas del corazón. Oh, bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Donde el cielo toca la tierra. Ese es el lugar que Dios quiere enseñarnos. Desde Sión te bendiga Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Que Dios bendiga hoy tu vida, tu casa, tu familia. Y nos convierta en esos adoradores que Dios está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada vida, por cada miembro de esta iglesia, Señor. Haz tu obra maravillosa en cada familia y en cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.